Todos los bebés heredan algo de sus mamás. Pero Ana iba a heredar el Chagas que su mamá tenía. La sífilis se piensa que es una enfermedad olvidada. El sarampión parecía una enfermedad absolutamente erradicada en nuestro país. En total, en este año han sido 3 casos. Uno en el mes de marzo, que todos nos acordamos muy bien. Noto que la gente no conoce la enfermedad de Chagas y que sería bueno que se conozca, que sepan que se puede tratar. Y los pacientes también usan PrEP como medida de prevención de HIV. Hubo cierta relajación con los métodos por los cuales se protegían y ya no se usa tanto el preservativo. Entonces hubo más un aumento de todas las enfermedades de transmisión sexual, a la cabeza sífilis. Cada año nacen 9.000 bebés heredando el Chagas de su mamá. Hagamos que sean 0. Con un simple examen y tratamiento, el Chagas se cura. Donde quieran. ¿Cómo estamos, doctor? Muy bien. Muchas gracias por venir. Bueno, digamos. Sí, estaba viendo el planteo básicamente de esto, de son enfermedades que en algún momento o creíamos desaparecidas o estaban como muy focalizadas en determinadas zonas y que hoy empiezan a ser, lamentablemente, noticias de cada día. Yo me quedé con lo de Chagas. Mira, la semana pasada yo leía un montón de noticias y paper buscaba y puse en mi Instagram, nacen 4 bebés por día. Sí, lo estamos leyendo, mira. Ahí está, bueno. Nacen 4 bebés por día con Chagas, 50 casos por mes de sífilis, 500 casos de síndrome urémico hemolítico por año. Y me sonó como que parecía un parte del siglo XIX, sí, y era la Argentina hoy. En realidad empezás a buscar cuáles son las causas, y la primera de los niños con Chagas es porque no solamente tenemos el Chagas que lo vas a encontrar en un rancho en el norte o en el noroeste. La realidad es que hay 1.600.000 argentinos que conviven con el Chagas, 700.000 que tienen enfermedades secundarias al Chagas, pero hay 7 millones en riesgo. ¿Pero qué pasa hoy? Pasa que hay muchas mujeres que quedan embarazadas, claro, que no saben que tienen Chagas y tienen a sus hijos, a sus bebés con Chagas. Y hay una ley nacional que determina que todas las embarazadas deben hacerse el test con el test. Entonces esto es una cosa que, ¿de dónde está la prioridad y quiénes son los responsables? Por un lado hay el trabajo del Estado, pero también hay un trabajo individual de cada uno de nosotros. Pero vos tenés un problema de educación gigante, con lo gigante. La responsabilidad individual prácticamente no la tenés. Pero el Chagas no, porque es indudablemente una enfermedad que es de la pobreza, que se relaciona fuertemente con la pobreza, y que desde Salvador Massa, que lo acusaron por pirómano, por quemar los ranchos, hasta hoy, se relaciona. Pero es que la falta de educación también es la pobreza. Exactamente. Entonces vos necesitas una presencia del Estado, nacional, provincial, municipal, es decir, de todos los sectores políticos, porque acá son responsables todos. Estoy totalmente de acuerdo con vos, Antonio. Con una presencia mucho más fuerte, porque necesitaríamos una participación de un sector de la sociedad que hay un problema de educación gigante, que no se ocupan. Yo tuve la oportunidad de recorrer mucho el norte y estar en el impenetrable buscando y viendo este tipo de enfermedades. Y vos te comparás con lo que pasaba hace 60, 70 años y estamos prácticamente igual. Prácticamente igual. Y como decía Salvador Massa, yo no puedo ir a buscar grieta por grieta la vinchuca en un rancho, claro, sino que tengo que trabajar fuertemente de alguna manera como para hacer esto, que no suceda esto. El caso individual, yo decía, es con el tema de la sífilis. ¿Cómo puede ser que pasaron 500 años y tengamos 50 casos por mes de sífilis? Y hay un trabajo muy fuerte en el Hospital Muniz, tanto de Chagas como sífilis. Y ¿sabes qué interesante esto? ¿Esos casos son a nivel nacional? A nivel nacional, pero el Muniz recibe 50 casos y hay un montón más que no se saben. Pero ¿cuánto hay, Doc, de esto que dice Antonio de la falta de información y de educación? Porque digo, da la sensación de que con una fuerte presencia de estos espacios de educación sexual y reproductiva, una mujer debería saber de antemano que si se queda embarazada tiene que hacerse el examen de Chagas, aunque el médico no se lo mencione, se olvide o se le escape. ¿Cuántas campañas vos viste en los últimos años? Cero. Una campaña con respecto a lo que es salud o enfermedades. Y no te hablo del Chagas.
¿Cuántas veces nosotros tenemos la posibilidad, vos me das la posibilidad de estar acá y que si alguien está en tu casa y este programa es nacional, que tenga la posibilidad de decir, pucha, yo estoy embarazada, me voy a hacer el test, a ver qué pasa? Se me había preguntado a mí, yo la verdad ni sabía que tendría que hacérmelo dentro de la rutina. Por eso es tan importante de estar acá y lo que usted me da en este espacio, porque si alguien una mujer está embarazada y sabe que está en una zona endémica de riesgo, hacerse el test es una obligación porque es una ley. Ahora, Jorge, ¿cambió esto de la zona endémica? O sea, porque vos hablas mucho del impenetrable y demás, pero digo, ¿migró a las ciudades? O sea, no, claro. Informes que, por ejemplo, aquí en la provincia de Buenos Aires hay un montón. El Chagas pasó a ser también urbano. Porque nacen bebés. Déjame que te cuente de la sífilis, que es muy interesante. ¿Dónde se ven más casos de sífilis? En los menores de 30 años y en los mayores de 50 años. Claro, no usan preservativos. ¿Por qué menores de 30 años? Porque, como decía el informe, porque sea como piensa el joven que se cronificaron las enfermedades de transmisión sexual y como el VIH yo lo puedo cronificar, no pienso que voy a tener detrás de esto no solamente sífilis, gonorrea, clamidias, hepatitis B y C. Pero además se relajó todo lo que fueron las campañas. Totalmente. Entonces vos tenés una parte de las generaciones que sí se cuidan, los mayores no, porque nunca se cuidaron, y ahora otra vez los más jóvenes dejan de cuidarse. Los mayores, ¿sabes por qué pasa? Nunca se cuidaron con el tema de lo que es enfermedad de transmisión sexual, porque en su época lo que había era, tenían que cuidarse de no dejar embarazada, no querían dejar embarazada a alguien. Sí. Y además lo que pasa es que el hombre, después de los 60 años, en el momento del acto sexual, cuando se va a poner el preservativo, muchos pierden la erección y por no perder la erección, no lo utilizan. Entonces eso es, digamos, lo que está pasando. ¿Necesitamos campañas? ¿Trabajar individualmente? Claro. Fíjate lo que pasa con el síndrome urémico hemolítico. Para quienes no lo tienen claro, es una enfermedad que se transmite a través de una bacteria. Sí. Es una bacteria que es Escherichia coli, que se instala en la carne que está cruda, en la leche, en las manos. La bacteria entra a tu cuerpo, se instala, saca la sombrilla, saca la heladera, tira los residuos a tu cuerpo, emite una neurotoxina, esa impacta sobre el riñón y te genera una enfermedad grave que te puede llevar al trasplante renal. Ataca sobre todo a los chicos. Niños menores de 6 años. Acá tenemos que trabajar en prevención. Y en prevención es, como vos decís, campañas, comunicación, difusión. Ahora, ahí tenés un problema de la industria también, ¿no? Digamos, ahí, además de campañas sanitarias, hay un problema económico y de la industria. Porque son nuestros frigoríficos, de hecho, el tema. Sí, el tema es la manipulación de las cosas. Yo te doy un caso concreto. Si vos vas a hacerte un asado y vas a cortar en la misma tabla la carne que no sabés si está con bacterias, que la lechuga que vas a hacer la ensalada, son cosas básicas que vos decís. ¿Otra vez la vas a decir? Bueno, sí, otra vez hay que decirlas. La tabla de color. La cosa es que el 80% de las enfermedades se transmiten con las manos y no hay medidas más eficaces para la salud pública que lavarse las manos. Las medidas más sencillas son las más eficaces. Y creo que si todos somos conscientes, pensamos cuántas veces en el día nos lavamos las manos, no sé, hablo por mí, no más de 2 cuando vas a comer, por ejemplo. ¿Es lo mismo el gel? Es lo mismo el gel. ¿Se puede? Vos decís, por ahí uno habla en este tema, ¿no? De estos temas en un contexto social. Yo te venía escuchando y decís, bueno, son temas que tienen que estar en la agenda sin olvidar los otros y la contención que debemos hacerle en un contexto que pasa ahora. Pregunta, porque obviamente una campaña bien hecha es eficaz. Sí. ¿Por qué la política, porque de vuelta, esto no pasa por un color de gobierno, porque lamentablemente lo venimos viendo por décadas? ¿Qué no es negocio? Porque la verdad que hasta económicamente es un gran negocio para la Argentina prevenir. Obviamente. Sí. Porque el gasto de salud pública se te reduce muchísimo. Voy a ser un poco más donde lo mires, es negocio educar. Decime alguna propuesta en la última campaña política en salud de alguno de los candidatos. No hay ni de educación ni de salud. Ni de educación ni de salud. Decime que porque tenés una crisis tan grande... ¿Sí? Que la verdad que lo primero que tenés que asegurar a la gente es que no va a perder el laburo y va a poder seguir y va a poder llegar a fin de mes. Ojalá puedan resolver la parte económica porque yo creo que tiene mucho que ver. O sea, la parte económica en una estructura familiar, en una célula familiar, interviene mucho lo que es en la salud. ¿Qué pasa con las campañas? Bueno, lo que pasa es que también es la gallina del huevo esto, porque si vos educaras, seguramente no llegarías a estas crisis, a esta crisis económica ni nada. Pero no le dan bola ni a la educación ni a la salud. Nadie. Estoy totalmente de acuerdo, lo hemos hablado muchas veces con colegas. ¿Qué podemos hacer? Nosotros tenemos que ir a la gente
ayudar a la gente. Nosotros desde el punto de vista de asistencial, porque hoy en Argentina están trabajando miles de médicos. ¿Cómo es en otros lugares del mundo, por ejemplo? Y hay más educación, se hacen más campañas, se va más asistencia primaria de la salud. Los lugares que tienen mayor cantidad de atención primaria de la salud, que es lo que se hizo en un momento acá, y lo que son los médicos de familia, la atención directa, yo me saco el sombrero con ellos en lo que es atención, los médicos de familia, médicos generalistas, en ese y menos especialista y más de este tema, se trabaja así. Vos lo vas a hacer en Inglaterra, lo vas a hacer en España, lo vas a hacer en Suecia, en países en los cuales se trabaja a punta. No en Estados Unidos, que hay 40 millones de personas sin cobertura médica, y si no tenés cobertura médica no sobrevivís. Estoy hablando de los países que tienen una política sanitaria más social, ¿no? Más social. Jorge, respecto del tema volviendo al tema del HIV en los jóvenes, se empezaron a poner desde distintos gobiernos anticonceptivos para las mujeres, que son estos que son tipo que subcutáneos. Sí. Ahora, eso previene, como decías, de los embarazos, pero no es una barrera sexual para las enfermedades sexuales. Es muy importante lo que vos decís, porque todo lo que sea la píldora del día después, lo que sean los dispositivos que se ponen debajo de la piel, todo lo que no sea una barrera de protección como es el profiláctico, no actúa sobre las enfermedades de transmisión sexual. No hay transmisión sexual, o sea, no hay manera de protegerla. Te lo digo, por ejemplo, en Colombia bajaron los embarazos adolescentes, pero subió el VIH. Claro. Con este tipo de, digamos, de política pública. Exactamente, pero te digo, hay una muy buena tarea de lo que son los médicos de asistencia de atención primaria con este tema. Tendríamos que trabajar más en nivel masivo, y esto es una manera de hacerlo. Si vos estás en tu casa y sabés que vas a tener relaciones sexuales esta noche, acordate que tenés que utilizar el profiláctico o esta tarde, porque tenés muchísimos menos probabilidad de tener cualquier tipo de esta enfermedad, que pasan inadvertidas. Vos la sífilis no te das cuenta, pasan inadvertidas en el tiempo. A mí me asombra que no lo tenés en un ministro ni nacional, ni en un ministro provincial, no lo tenés en un municipio, no hay, o sea, en ningún estamento de la política o de la gestión tenés campañas. Yo le tengo un gran respeto al ministro actual, Adolfo Ruiz. No, pero olvídate del gobierno, yo creo que en general. En general. Nosotros tenemos un grave problema con lo que es la cantidad se venden 100.000 medicamentos por día menos. A ver, veamos dónde estamos parados, y si vos no tenés algún medicamento que te dio el visitador que ya no te dan, muchas veces no tenés cómo trabajar. Y si me están viendo en el interior del país, lo van a saber esto. O sea, es una situación sanitaria muy compleja que no vale la queja. Yo me tengo que trabajar, yo me tengo que dejar de quejar. De acuerdo al tipo de tema que se trate. Por ejemplo, en el caso de HIV y enfermedades de transmisión sexual, ¿y la presión de la Iglesia no se sigue sintiendo en eso? Digo, por la ausencia de campaña. Mira, a mí... o en los colegios, por ejemplo, en algún momento no lo querían. Yo creo que el tema de lo que vos decís es correcto y está bien. Yo creo que hay que trabajar fuertemente con el tema de lo que es la educación sexual en las escuelas. Había un programa muy grande de educación sexual en su momento, hasta el 2015. No sé si se continuó después, yo creo, me imagino que sí. Y la Iglesia interviene, como en todo interviene. No es una novedad de este tema, ¿no? ¿Dos mensajes finales te puedo dar? Dale, obviamente. Estamos en una situación compleja para todos. Te voy a dar dos. La primera, muy cortita, es esto: hay que no sobrecargar el sistema. ¿Qué significa esto? Y eso es un mensaje para ustedes. Si todo el día ves algo que no está bien y tenés esa pelota en la boca del estómago, trata de consultar. Vos en tu casa no tenés un cuadro que te dice algo que está mal, o la curva, la curva del dólar. No andas revisando internet. No sobrecargarte en lo que pasa cotidianamente. Y por otro lado, aceptar la situación y no resignarse, pero aceptarla para que no te haga mal. Jorge, muchas gracias. No, gracias a ustedes, un placer.